El tema que vamos a tratar es acerca de los avances de esta nueva epidemia, el coronavirus. Las enfermedades contagiosas continúan amenazando y perturbando a la población humana. La última amenaza para la salud global es el brote de esta enfermedad respiratoria que recientemente recibió el nombre de enfermedad por coronavirus, conocida por todos como COVID-19. Recordando que tuvimos información acerca de esta enfermedad a finales de diciembre del año pasado, donde autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan informaron acerca de personas que tenían el síndrome respiratorio agudo severo por causa desconocida. Y estos casos fueron relacionados con un mercado de mariscos y otros animales ubicados en esa ciudad. Rápidamente se descubrió que esta enfermedad era causada por un coronavirus nuevo, que estructuralmente estaba relacionado con otros coronavirus que se habían manifestado previamente, como el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, en el año 2002 y 2003, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente, conocido como MERS, en el año 2012. A partir del análisis filogenético realizados en las secuencias del genoma, los murciélagos parecen ser el reservorio de este virus, de este COVID-19, pero el huésped definitivo o los huéspedes definitivos aún todavía no se han identificado. Como todos conocemos, la enfermedad empezó en una provincia de China, Wuhan, y de ahí empezó a extenderse literalmente a todos los lugares cercanos, a tal grado que China pone en cuarentena finalmente 20 millones de personas por este virus. Este virus, y dado tantos viajes y tantos movilidad académica, estudiantil, vacacional de todas las personas, empezó este virus a propagarse por todo el mundo, de tal manera que rápidamente se empezaron a sumar otros países, y de tal manera que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud califica al coronavirus como una pandemia. Este brote de COVID-19 ha planteado grandes desafíos a la salud pública, a la investigación y comunidades médicas. A la fecha se han diagnosticado enfermos en 162 países y en todos los continentes. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo el día de hoy se encuentran 189.452 enfermos, ha habido 71.505 muertes a nivel del mundo y se reportan 80.643 personas curadas. En esta imagen podemos ver cómo los países están siendo afectados. En la parte superior podemos ver cómo empezó en ciertos países rápidamente el 1 de marzo, y para el día 15 de marzo todo Estados Unidos prácticamente tenía casos en todos los estados. En esta otra diapositiva podemos observar cómo la densidad, uno de los sitios más importantes es California, que está cerca de nosotros, incluyendo ahora, se ha reportado casos en el Condado Imperial. Con relación a México también empezó a haber casos, primero se habló de 8 casos, luego para el 16 de marzo había por la mañana 53 casos y por la tarde ya se reportaban 82. Este comportamiento está siendo igual que lo que ha pasado en China, que lo que pasó en Estados Unidos, y nosotros tenemos que estar muy alertas y tener responsabilidad para tomar las medidas preventivas necesarias para poder contener esta epidemia. Se han estudiado casos sospechosos en todo el territorio, prácticamente en todo el territorio nacional. En Baja California se han estudiado 41 casos hasta el día de ayer, todos han sido negativos, son casos sospechosos que han resultado negativos. Pero finalmente, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la enfermedad del coronavirus? La enfermedad del coronavirus o el COVID-19 es una infección respiratoria que puede propagarse de persona a persona. Estos virus pueden causar infección respiratoria leve, común, como la que sufrimos los inviernos prácticamente, o puede desarrollarse una neumonía severa que pudiera poner en peligro la vida de los pacientes. ¿Cómo pueden las personas contraer el COVID-19? Hemos dicho que el COVID-19 a la fecha se está propagando persona a persona. El riesgo de infección por COVID-19
es mayor cuando las personas están en contacto cercano. Por ejemplo, en sitios donde hay mucha población, es por ello que las medidas actuales que la universidad ha tomado y los países han tomado son tendientes a disminuir la aglomeración, el acumulamiento de personas en lugares cerrados o la cercanía propiamente de las personas. Se han establecido criterios para definir qué es un caso sospechoso. Un caso sospechoso es toda persona de cualquier edad que presente una enfermedad respiratoria aguda, leve o grave, y que cuente con alguno de los siguientes antecedentes hasta 14 días antes de que hayan iniciado sus síntomas. Haber estado en contacto con una persona con un caso confirmado o con un caso sospechoso, o haber viajado a otros lugares donde ya existen casos confirmados de transmisión comunitaria. No se ha determinado en este momento si existen casos de transmisión comunitaria. Quiere decir que son personas que ya no han viajado, que no han salido del país y que que han adquirido la enfermedad. Y cuando hablamos de un caso confirmado, estamos hablando de una persona a la que ya se le hizo la prueba, ya se diagnosticó, ya se confirmó la enfermedad. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Es probable, como habíamos dicho, que haya surgido de los animales, pero actualmente, insisto, la transmisión es de persona a persona. Y la transmisión ocurre en la cercanía de las personas. Se sabe y se ha establecido que si una persona está en una distancia de más de 1.5 metros, es difícil que se infecte. Es la razón por la cual todas las medidas tendientes a controlar la epidemia, a minimizar la epidemia, son evitar las aglomeraciones, de tal manera que la gente debe evitar ir al cine, a los bares, a los lugares donde haya mucha gente, que estén muy concurridos, porque es una vía de transmisión. Esta enfermedad también puede propagarse al tocar las superficies, manijas, barandales, que hayan tocado a otras personas enfermas, y que nosotros al tocar esas superficies toquemos la nariz, los ojos o la boca, y de esa manera podamos adquirir la enfermedad. Esta última forma se cree que es la menos probable. La más probable es que estemos contacto a contacto con una persona que está enferma, tenga síntomas o no tenga, porque hay un periodo de incubación, un tiempo en que la persona está enferma y que todavía no manifiesta síntomas. Este periodo se ha establecido que es entre 2 a 14 días. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar la persona? Pues en los casos estudiados se ha visto que hay 3 datos fundamentales: la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria. Pueden aparecer algunos otros síntomas como dolor de cabeza, malestar general, escurrimiento nasal, y cuando ya la cosa se complica, la enfermedad el paciente puede desarrollar una neumonía que generalmente abarca o ocupa los 2 pulmones, y el virus de ahí puede afectar otros órganos, pudiendo causar la muerte. ¿Quiénes son los que han tenido mayor riesgo o tienen mayor riesgo de enfermarse? También existen ya muchas publicaciones en donde se han estudiado todos estos casos que se han visto, y en estas publicaciones queda muy claro que quienes tienen mayor riesgo son las personas, los adultos mayores. Exactamente, China establece que los adultos mayores de 60 años son las personas que tienen mayor riesgo. Pero ¿qué otras personas se ha visto que tienen riesgo? Los enfermos del corazón, los diabéticos, los que ya tienen una enfermedad pulmonar preexistente y la hipertensión arterial, entre otros. También el embarazo se ha considerado que de riesgo, que una persona que se enferma sobre todo en el segundo o tercer trimestre del embarazo, pudiera ser más susceptible, porque hay muchos cambios en su organismo que pueden de alguna manera afectar su sistema inmunológico o cambiar su sistema inmunológico y predisponer a la persona a tener una afección grave. A la fecha no se ha demostrado que este virus se transmita por vía perinatal.
con alcohol al 60%. Y muy importante hacer hincapié en el distanciamiento social. Es por ello que la universidad ha establecido todas las medidas que se han publicado para evitar que toda la comunidad universitaria y que todas las personas podemos transmitir a nuestras familias la necesidad del distanciamiento social. Hay que evitar estar donde haya muchas personas. Si está enfermo, para prevenir la propagación de la enfermedad respiratoria a las demás, deberá hacer lo siguiente. Deberá quedarse en casa si usted está enfermo. Deberá cubrirse nariz y boca con un pañuelo, con un cubrebocas. Al toser, con un papel desechable, se toma el papel, se empaca en una bolsita de plástico y se deposita en el cesto de la basura. Hay que en casa desinfectar frecuentemente las superficies que hemos tocado y lavar con agua y jabón platos, vasos y los cubiertos que se estén utilizando. Otro punto importante que tenemos que considerar es qué debo hacer si he regresado recientemente de un viaje o un área donde hay casos de transmisión comunitaria del COVID-19. Dependiendo del lugar donde usted venga, podrían indicarle que no salga de casa hasta por 2 semanas. Que si presenta síntomas como fiebre, tos y dificultad respiratoria, pues deberá solicitar atención médica. El Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud ha puesto a la disposición los teléfonos que están viendo ustedes en su pantalla para que puedan llamar de Mexicali, Tijuana, Ensenada o Vicente Guerrero. Estos teléfonos estarán abiertos 24 horas y las personas que le contesten les darán las indicaciones y les harán las preguntas necesarias para ver si es indispensable o si se necesita ir a tomar una muestra. Ellos irán a su casa directamente en caso que sea necesario. Y mientras usted esté enfermo, evite el contacto con otras personas. No visitas, no salga, postergue cualquier viaje y eso va a ayudar a disminuir la propagación de esta enfermedad. Otro punto importante a tratar es, pues hay mucha inquietud sobre que si hay una vacuna o no hay una vacuna. A la fecha no existe ninguna vacuna. Hay mucha investigación, como decía, esto ha sido un reto para los investigadores. Existen formalmente 8 proyectos en investigación importantes y se piensa que probablemente en un año podamos tener una vacuna. Pero hay que recordar que estos virus, como el de la influenza, cambian y la vacuna tiene que estarse modificando permanentemente. Es un reto realmente para los investigadores. Existen posibilidades, pues, como dije, que probablemente sea en un año. A la fecha no existe ningún tratamiento específico para el COVID-19. Las personas infectadas deben recibir atención y apoyo solamente para ayudar a aliviar los síntomas. Si es un cuadro respiratorio leve, como ocurre en la mayoría de las personas, el 80% podemos decir, deberá recibir tratamiento sintomático. La recomendación es paracetamol, reposo en casa, líquidos. En caso de que la persona tenga síntomas como ya fiebre muy elevada, dificultad respiratoria, deberá acudir a recibir atención hospitalaria. Experimentalmente han estado estudiando y probando diferentes medicamentos que han sido utilizados para otras infecciones virales, como por ejemplo el oseltamivir para la influenza o para otros medicamentos para el VIH como el lopinavir, ritonavir, atazanavir, remdesivir, que de alguna manera han sido útiles en forma experimental, pero a la fecha no se cuenta con ningún tratamiento específico para esta enfermedad. Es obvio que los pacientes enfermos deben ser tratados en los hospitales con los cuidados necesarios y con las precauciones universales que se requiere para evitar el contagio. En cada hospital en todo el mundo se están estableciendo medidas o triage para poder recibir e identificar a los pacientes, aislarlos de tal manera que el resto de los pacientes en los hospitales y el personal de salud no se vea afectado. Muchas gracias.